queremos compartir con ustedes otra vez principios que puedan transformar sus vidas, mejorar sus hogares, fortalecer su relación matrimonial y ayudarle en la educación de sus hijos. En este momento quiero comenzar con una pregunta. Y dependiendo de dónde usted es, posiblemente se aplique o no. Pero si le preguntara en esta mañana si le gusta a usted el arroz, o las papas, o los frijoles, o las arepas, o los tamales, o los tacos, o los pasteles de choclo, etcétera, etcétera, dependiendo de donde usted sea, posiblemente la respuesta es sí. Y si le preguntara por qué le gustan estas cosas, creo que la respuesta sería obvia. Y me diría claramente: desde niño, desde que tengo uso de razón, he estado comiendo estas cosas. Y me agradan, me gustan, son sabrosas. No puedo vivir sin ellas. A pesar de que usted y yo crecimos y dejamos el hogar de nuestros padres, todavía continuamos consumiendo y comiendo estas cosas. Es más, si somos sinceros, reconoceríamos que a nuestros hijos también les gusta lo mismo para comer que a nosotros nos gusta comer. Y a pesar de que ellos crezcan y dejen el hogar en un futuro y establezcan su propio hogar, lo más seguro es que continuarán consumiendo lo que usted y yo les enseñamos a ellos en casa. Y si le preguntáramos a ellos por qué, nos dirían lo mismo que nosotros hemos dicho. Nos dirían: escuchamos a papi y a mami hablar de estas cosas. Olíamos cuando la comida se estaba preparando y el olor era delicioso. No tan solo hablábamos de estas cosas, sino que también las comíamos y las gustábamos, y son excelentes. No podemos vivir sin ellas. Usando esta ilustración en cuanto a la alimentación, ahora permítame ir al área espiritual. Y cambiando nuestro enfoque, en este momento le preguntaría si podría pasar o está pasando lo mismo con nuestros hijos en el aspecto espiritual. Si ellos están heredando de nosotros nuestra herencia cristiana, si ellos aman al Señor aún más que lo que nosotros amamos a Jesús, si se gozan en Él, en estudiar su palabra, en orar, en visitar, en animar a otros, en compartir los grandes principios de la palabra de Dios. O si la realidad es la opuesta, que tienen menos interés, que son más fríos espiritualmente, que muchas veces no tienen deseo ni de aún asistir a los cultos y a las iglesias, que las cosas de Dios se les hacen largas y aburridas y sin sabor. En esta mañana entonces usted y yo tendríamos que comenzar a recapacitar y a pensar que ha estado tomando lugar en nuestras vidas. Y la razón es obvia también. No podemos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tenemos. Y la única forma que ellos pueden gozar, pueden gustar, pueden recrearse, pueden saborear, pueden querer tener lo que nosotros tenemos es cuando lo han visto ejemplificado, vivido en nuestras propias vidas. Esa es la razón por la cual muchos jóvenes hoy día, cuando llegan a la edad donde ya pueden tomar sus propias decisiones, tristemente los vemos alejarse de la iglesia, alejarse de los caminos del Señor. Y si le preguntáramos a ellos por qué, la razón sería la siguiente: si ser cristiano es simplemente ir a la iglesia, si ser cristiano es simplemente tomar el nombre de Cristo, si ser cristiano es ser lo que es papi o mami, yo no quiero ser cristianos. Y la razón no descansa en ellos. La razón o la causa del problema descansa en nosotros. Un día usted y yo fuimos a la iglesia y comenzamos a escuchar, quizás en una campaña de evangelismo, verdades extraordinarias tomadas directamente del libro de Dios. Comenzaron a explicarnos cosas que nunca habíamos escuchado, mucho menos entendido. Y a medida que el orador o el presentador o el evangelista o el pastor comenzaba a desglosarnos las enseñanzas bíblicas y comenzaba a sacar de este libro maravilloso enseñanzas extraordinarias, usted y yo fuimos cautivados por la verdad. Nos dimos cuenta que no era el domingo,
que la Biblia enseña que es el sábado. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que los muertos están muertos, que descansan en sus tumbas. Nos dimos cuenta que no teníamos nosotros que rogarle o suplicarle el perdón a un hombre, confesar nuestros pecados a un hombre. Podíamos directamente ir a Cristo Jesús y confesarles nuestros pecados. Se nos enseñó que no era rezar, sino ahora deberíamos hablar a Dios y hablar con Dios como un amigo. Se nos enseñó que debíamos cuidar de nuestro cuerpo, que las bebidas alcohólicas, que el tabaco, que hay alimentos que son nocivos, que dañan este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y nosotros, por la gracia de Dios, ahora comenzamos a hacer estos cambios y comenzamos a abrazar todas estas grandes verdades y estas grandes doctrinas. Se nos enseñaron de profecías, de eventos finales y de tantas otras cosas. Al final de la campaña se hizo un llamado y una apelación. Y se preguntó si alguien quería entregar su vida a Jesús y quería bautizarse y formar parte del pueblo de Dios. No tomó mucho tiempo antes que nuestra mano se levantara y pasáramos posiblemente al frente y aún oraran por nosotros. Y continuamos estudiando las Sagradas Escrituras y no tomó mucho tiempo cuando un hermoso sábado hubo una ceremonia de bautismo. Allí fuimos bautizados. Después del bautismo se nos pasó al frente, nos entregaron un certificado con nuestro nombre y apellido, con la fecha, con la firma de la persona que nos bautizó. Los hermanos y hermanas nos abrazaron y nos besaron y nos desearon éxito en nuestra experiencia cristiana. Posiblemente hasta prepararon una deliciosa comida. Pero ¿qué pasó después de ese evento? ¿Qué sucedió después de ese día? Ahora éramos cristianos. Ahora formamos parte de Jesús y del cuerpo de Jesús. Ahora decíamos pertenecer a la iglesia que contiene la verdad y las verdades importantes para este tiempo. Ahora éramos parte del remanente. Pero tenemos que preguntarnos en esta mañana si eso fue todo lo que usted y yo necesitábamos. ¿Qué sucedió ese mismo día, quizás de regreso al hogar? Cuando tal vez alguien que conducía su auto se metió delante de nuestro auto y nos atravesó y nos detuvo, y aún poniendo en peligro nuestras vidas y la vida de nuestros seres humanos. ¿Qué pasó en nuestra mente? ¿Qué palabras salieron de nuestros labios en ese momento? ¿Qué sucedió cuando llegamos a casa y quizás la comida tomó más tiempo para que fuera preparada de lo necesario y ya teníamos hambre? ¿Qué sucedió cuando fuimos el domingo quizás a jugar? Allí empujábamos y poníamos zancadillas y nos enojábamos y gritábamos y aún insultábamos a aquellos que no estaban de acuerdo quizás con la jugada o que la jugada no era llamada de una forma correcta. ¿Qué sucedió cuando fuimos a trabajar el lunes? Quizás nuestras palabras seguían siendo palabras de doble sentido, chistes groseros, de mal humor. ¿Qué pasaba cuando quizás venía la persona que dirige, el supervisor? Ahí trabajábamos bien, pero cuando él daba la espalda, pues nuestro trabajo no era el mejor. ¿Qué pasaba con nuestros pensamientos cuando quizás una atractiva joven entraba a nuestra vista? ¿Qué sucedía en nuestros tratos con otras personas, en nuestras transacciones comerciales? ¿Éramos honestos o tratábamos nosotros de sacar ventaja de toda situación? Nos damos cuenta que lo que pasó simplemente fue que hubo un cambio en nuestros patrones teológicos o nuestras creencias. Vinimos de las tradiciones y del error a la verdad presente de Dios para este tiempo. Y amén por eso. Ese es el plan de Dios también para nuestras vidas. Pero algo no tomó lugar, y es que no se nos enseñó que era necesario, que era indispensable, como Jesús le dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, necesitas nacer de nuevo. No tan solo nacer del agua, necesitas nacer del Espíritu, porque lo que carne es, carne será. Lo que es nacido del Espíritu, entonces eso es espiritual. Eso no nos enseñaron. No nos enseñaron a cómo dominar nuestro mal genio. No nos enseñaron a cómo hablar ahora palabras dulces y tiernas en vez de palabras hirientes, de indirectas, de palabras que lastiman. No nos enseñaron a cómo
dejar el espíritu de venganza y el enojo y la ira y la impaciencia, la ansiedad, las frustraciones, el rencor a un lado. No nos enseñaron a cómo no pelear, sino en amor y en paciencia buscar una solución pacífica a las diferencias de opinión. Esa experiencia no ha sido nuestra experiencia. Y como resultado de eso, hoy día nuestros hijos simplemente nos han visto que conocemos la verdad, pero que no estamos practicando ni viviendo la verdad que transforma, que hace del viejo hombre y de la vieja mujer un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, y quiero compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pregunto en este momento si habrán muchos cristianos, muchos que profesan ser cristianos. Hay diferencia entre profesar ser cristiano y ser cristianos. Hay diferencia entre tomar el nombre de Jesús o de Cristo, y hay diferencia entre vivir en Cristo y con Cristo. Muy parecido, pero las evidencias son muy diferentes. El apóstol nos dice aún aquí que hay personas que pueden conocer a Cristo en la carne. Pero si es así, dice él, que de este momento en adelante, él y aquellos que estaban con él habían decidido que eso no era suficiente. Un conocimiento intelectual de la verdad, un conocimiento simplemente del cerebro, una información nueva en nuestra mente, nunca puede salvarnos. Es más, no puede cambiar y transformar nuestras vidas. Es tan solo cuando esa verdad, es tan solo cuando esas verdades son prácticas, son reales, son vividas, son experimentadas en nuestras vidas. Y ahora nuestras vidas son transformadas a la semejanza de Jesús. Es entonces donde usted y yo hemos comenzado a entender lo que es ser un hombre o una mujer cristiana. Continúa el apóstol y leo en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Noten esas palabras, muy importante. No dice si alguno está en la iglesia. No dice si alguno ha sido bautizado. Ustedes saben que no hay ninguna iglesia que pueda salvar. Ninguna iglesia puede ofrecer salvación. La palabra de Dios claramente nos dice que tan solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Hay un salvador para la familia humana, y es Cristo Jesús. Ninguna iglesia nos puede salvar, ni aún la iglesia que tiene la verdad para este tiempo. Sabemos que la salvación se encuentra en una relación con Jesús, no en una religión. Y el apóstol nos dice claramente que si alguno está en Cristo, no en la iglesia, no conociendo la verdad, no con una Biblia debajo de él, no llevando simplemente algo que parezca literatura religiosa. No dice que aquellos que hacen mucha obra misionera y dan muchos estudios bíblicos. No. Dice que si alguno está en Cristo, y continúo leyendo las palabras, dice: nueva criatura es. No dice que llegará a ser, si estamos en Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. No es su obra, ni es mi obra, es la obra de Cristo en nosotros lo que nos hace nuevas criaturas. Usted y yo tenemos que colaborar con Él. Tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. La voluntad simplemente es el proceso de elección y de decisión que usted y yo tenemos. Es decir, Señor, de ahora en adelante no tan solo eres mi Salvador, eres mi Señor. Tú vas a mandar, tú vas a dirigir, tú vas a gobernar, vas a dar las órdenes, y yo, en la gracia tuya, en el poder del Espíritu Santo, voy a vivir en completa obediencia, en completa armonía con tus principios. Si estamos en Cristo, nos dice la palabra de Dios que Él nos hace nuevas criaturas. Y continúa el texto bíblico diciendo: las cosas viejas pasaron. Noten, esta declaración está en el pasado.
el hombre viejo, la vieja mujer, la vieja naturaleza, el corazón no regenerado, el corazón carnal, la mente carnal. Estas cosas ahora están en el pasado, quedaron atrás. No forman parte de nuestra experiencia diaria, no forman parte de nuestro presente, no están con nosotros más. Estas cosas pasaron. Y continúa el texto bíblico diciendo, he aquí, declaración importante, dice, miren, presten atención, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, que cuando usted y yo estamos en Él, y Él está en nosotros, y esa relación es una relación íntima, personal, es una relación diaria, es una relación de todo momento. Él hace una obra extraordinaria. Él nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas, la naturaleza mala, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del viejo hombre o de la vieja mujer, ahora con sus obras quedan atrás. Y ahora una nueva criatura es formada. Y todas las cosas en Él son hechas nuevas. Todas las cosas significan todas las cosas. Nuestra forma de pensar, lo que vemos, nuestra forma de hablar, nuestra forma aún de vestirnos, nuestra forma aún de alimentarnos, nuestra forma aún de conducirnos con otras personas, nuestra forma de hacer negocios y transacciones comerciales con otros. Todo en Él y por Él es hecho nuevo. Esa es la promesa del mensaje de salvación. Eso es lo que son las buenas nuevas, donde el Señor puede restaurar en nosotros la imagen de Dios que el pecado ha querido borrar, donde el Señor nos puede hacer hijos e hijas de Él en Cristo Jesús a través de la obra interna del Santo Espíritu, donde Él puede ponernos a vivir en completa armonía con sus principios y nosotros ahora demostrar el amor de Dios al mundo en aquellos con los cuales diariamente tenemos que vivir. Sobre todo, aquellos con los cuales vivimos en el círculo íntimo y diario del hogar. Vemos nosotros entonces que un conocimiento teórico de la verdad no es suficiente. Es importante, es necesario, debemos tenerlo y debemos de conocerlo, pero no es lo suficiente para nuestra salvación. Y les pongo un ejemplo. En los días de Jesús vino a la nación judía, el pueblo escogido de Dios. Durante 1500 años habían sido el pueblo favorecido por Dios. Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto. Hizo grandes milagros para sacarlo con brazo fuerte y poderoso. Los llevó al Sinaí. Allí les dio en forma escrita su ley, su santa ley. Les ayudó a entender la verdad del sábado. Les dio entonces la verdad del santuario. Lo que significaba el santuario era el evangelio en símbolos, para que ellos pudieran entender la obra que Dios quería hacer en ellos a través de los símbolos del santuario. Les dio leyes para la salud, leyes para la higiene, leyes para vivir a través de los cuales ellos podían entonces disfrutar de una vida más completa y más sana y más hermosa. Pero vemos nosotros que cuando Jesús vino, cuando Dios se encarnó en humano y nació y creció, vemos que comenzó su ministerio entre la nación judía. 3 años y medio de un ministerio extraordinario, de un ministerio impactante y transformador, de un ministerio donde milagros aún se hicieron muertos, ahora eran traídos a la vida otra vez. Pero llegó al final de su ministerio un momento donde aquella nación, cuando Pilato le pregunta, ¿y qué haremos con él llamado el Cristo? La palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, el que ellos habían esperado, el que anhelaban que viniera. Y Pilato les hace la pregunta, ¿qué hago con el Mesías, con el ungido, con el Cristo? La nación gritó vez tras vez, crucifícale, crucifícale. Aquel viernes Jesús fue crucificado. En la tarde
ellos van y hablan con Pilato y le dicen: Pilato, nuestra ley prohíbe que en las horas de sábado alguien esté crucificado, esté colgando de una cruz, un madero. Vemos, estaban más preocupados por el sábado, más preocupados por la verdad teórica, que por el Señor del sábado, que por el Dios que les había dado el sábado y que había hecho del sábado el día especial que es y que debe ser y que debería ser para ellos también. No importa que habían crucificado al Señor del sábado, no importa que habían causado su muerte y habían pedido su crucifixión, eso no era importante. Lo importante es que se aproximaban las horas del sábado y que nadie podía estar colgado en una cruz. Nos damos cuenta entonces que un conocimiento teórico de la verdad no es suficiente para nuestra salvación. Leyendo en el hermoso libro El deseado de toda la gente, página 275, dice lo siguiente: en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentamiento a la verdad constituía la justicia. ¿Escucharon? Dice que el mayor engaño de la mente humana era pensar que el conocimiento, el asentamiento a la verdad consistía en justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar al alma. No produce frutos de justicia. Continúa diciendo, estaba leyendo en la página 275, paso a la página 276, lo siguiente: aún subsiste el mismo peligro hoy día. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas o creencias o enseñanzas teológicas o religiosas, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No han creído ni amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Es decir, que la verdad nos tiene que santificar, nos tiene que moldear a la semejanza de Jesús. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero eso, si no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales, es una maldición para sus poseedores, y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Esta cita nos debe hacer pensar claramente. Es decir, que si la verdad no me transforma, no me da victoria sobre el pecado, no cambia mi vida, no hace que las cosas viejas queden atrás en el pasado, en vez de ser una bendición, se convierte en una maldición para sus poseedores, pero no tan solo para sus poseedores, nos dice que también es una maldición para aquellos a los cuales reciben nuestra influencia. En la historia humana, grandes crímenes, grandes tragedias se han hecho en el nombre de Dios, en el nombre de la verdad. En la Edad Media, millones de cristianos murieron, millones fueron martirizados, perdieron sus propiedades, aún fueron a las prisiones. Y esa obra se hacía supuestamente en nombre de Dios y de la verdad y de la iglesia madre. Pero hoy día nos dice que continúa habiendo el mismo error. No pensemos que porque simplemente hemos conocido la verdad o estamos conociendo la verdad es suficiente. Tiene que haber un cambio completo. Y ese cambio tan solo se hace y se logra a través de la vida de Jesús, siendo reproducida en nuestras vidas por la obra maravillosa y extraordinaria del Espíritu Santo. Es cada mañana cayendo de rodillas y diciendo: Señor, haz de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Ayúdame no tan solo a conocerte intelectualmente, ayúdame a vivir tu vida, vive tu vida en mí. Es la experiencia de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, sino vive Cristo Jesús en mí. Y lo que hoy día vivo en la carne,
Lo vivo a través del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tengamos esa experiencia, usted y yo entonces seremos cristianos. Cuando esa experiencia no simplemente sea teórica, sino sea práctica, usted y yo habremos comenzado a entender lo que es las buenas nuevas de salvación. Muchas veces somos cristianos, pero queremos destruir a otros, o queremos ver que otros fracasen. Vemos que hay pugnas y hay rivalidades, y que queremos quitar a otros para ponernos a nosotros, o queremos destruir este ministerio, o destruir aquel otro ministerio, o no piensa como yo pienso, o no hace las cosas como yo las hago. Y muchas veces luchamos entre nosotros mismos y peleamos entre nosotros mismos y nos destruimos y aún queremos el fracaso y nos alegramos cuando otros fracasan porque nos parece que es lo que merecían. Pero vemos que no es obra de Dios, esa es la obra del enemigo. Leyendo en el mismo libro 52 dice: no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Por eso a veces hay luchas y pugnas y peleas en las iglesias. Hay rivalidades. Pero no hay mayor evidencia que poseemos no el Espíritu Santo, sino el Espíritu del enemigo, que cuando queremos por la fuerza o por la mayoría o por lo que sea, imponernos y dominar a otros y hacer que otros hagan nuestra voluntad. Espero que el estudio de esta mañana, el estudio de hoy, haya podido ayudarle a entender al menos lo que es experimentar una vida cristiana verdadera. Y que por la gracia de Dios esa obra tome lugar en nuestras vidas y que Él pueda terminar la buena obra que ha comenzado. Para concluir, les invito que tengamos una palabra de oración. Oh Padre de amor, te damos gracias por Jesús, por su obra en la cruz y su obra en el santuario celestial a nuestro favor. Señor, permite que esa obra que has comenzado se termine, que sea realidad en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre, pero también para beneficios de otros. Que el Señor en esta mañana pueda hacer y terminar esa obra en nosotros. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y les invitamos a sintonizar otra vez la estación Ha de Venir. Que el Señor ricamente le bendiga.